los secretos y una de las cosas que repito constantemente en este curso y una de las cosas que yo aprendí a la mala es sigue tu cable. Perro, sigue tu fucking cable. Si tú llegas a una parte para devolverte y vas a salir, o si es que vas a revisar otra cosa que no está dentro de esa misma cara, sigue tu cable. Porque tú no sabes por dónde te pasaste. Mira, imagínate, me pasó muchas veces. Yo me ganaba al medio del módulo. Les voy a mostrar qué es lo que es al medio del módulo. Yo me ganaba acá. Por ejemplo, les decía que en multi habían separadores aquí en cada jaula. Pero en Aquachile también tenía módulos dobles. Entonces lo que yo hacía, me ganaba acá y tenía para revisar esta y esta. ¿Qué es lo que hacía yo? Me ganaba acá, me tiraba por aquí y revisaba este lateral. Después revisaba este lateral y me tiraba a los fondos. O de repente revisaba este lateral, me devolvía y me iba a los otros laterales. ¿Qué es lo que pasaba? Aquí tú tienes contrapesos que bajan, que son los tensores de las peceras. Tienes los mismos flotadores de pasillo. Tienes muchas veces balizados, que son cabos que bajan hasta el fondo lobero, que hacen que la red no cale tanto. Por lo general están hasta los 27, 24 metros para hacer que se pueda trabajar con buzos básicos en las reparaciones. Básicamente hace que la malla no llegue hasta 30 metros, 40 metros, que muchas veces llegan, y que ningún buzo te pueda bajar a reparar las cosas. Este es un capítulo de toda la lista de reproducción que yo hice sobre la salmonicultura. Así que si te interesa, anda al link de abajo, que ahí va a estar mi curso y la lista de reproducción para que puedas ver toda la serie completa que hice hablando sobre la salmonicultura. Cuídate. Ok, tenemos... ¿qué más tenemos? Tenemos muchas cosas acá que pueden atorarnos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si tú te tiras a revisar? Es seguir tu cable. Ese es el puto secreto. Terminas de revisar acá, llegas hasta los 30 metros, llegas hasta los 24 metros, lo que esté calando. Y lo que tienes que hacer es, primero, ves dónde estás, revisas dónde está tu cable y lo comienzas a seguir. Sientes que en alguna parte estás teniendo demasiado cable y que te atoraste, o muchas veces el cable está así, tú pasas y te pasaste por el cable y lo empezaste a llevar. Lo empezaste a llevar y después se te empezó a enredar. ¿Qué es lo que haces en ese momento? Si encuentras que estás en un lugar que no te va a pasar nada, si es que no está, no sé, pues bueno, a muy poca profundidad para que se te vaya golpeando con los flotadores constantemente. Mira, por lo general te voy a recomendar entre los 10 metros, lo más lejano a cualquier tensor o cualquier balizado o cualquier cabo o cualquier cosa que encuentres. Lo más en el área más abierta posible. Tiras tu cable hasta que sientes que el robot lo estás trayendo. Una vez que ya sentiste que el robot lo estás trayendo, pesca, vuelves a buscar tu cable y lo sigues. Así hasta que, por ejemplo, llegues acá. Cuando ya si vaya a seguir acá. Si es que vaya a salir o si es que vaya a irte a un fondo lobero, lo más recomendable es que llegues hasta donde estás. Y una vez sigas tu cable, te va a dar cuenta por dónde te pasaste. Si, por ejemplo, si te pasaste por alguna oreja, te detienes ahí, tiras tu cable, sientes que soltaste la oreja y que estás trayendo de nuevo tu robot y repites. Vuelves a seguir tu cable y así hasta que llegue hasta donde estás o hasta donde tiraste tu robot. Y así te vaya a evitar de muchas corbatas. ¿Qué es lo que me pasaba a mí cuando yo empecé? ¿Y qué es lo que yo te recomiendo y por qué te estoy recomendando esto también? Al momento de tú tirar tu cable, imagínate tú estás acá. Como te decía, tienes los tensores de la pecera, o sea, tienes un contrapeso que baja hasta los 12, 17 metros. Tienes los balizados, tienes los flotadores, tienes los cables de oxígeno, de sensores de oxígeno. Te vaya a enredar sí o sí. ¿Qué es lo que pasaba? Muchas veces el pelillo se te metía en los motores y no podíais sacarlo nunca más. No podíais sacar el robot de donde
te acorbataste. Y muchas veces era un cabo, el robot acá, un motor metido justo en el cabo, pero lo tiraste tanto que el robot ya no soltaba. O justo entre el cable del pod y el cable umbilical. Y quedaba ahí. Y no lo sacaba ahí nunca más. Imagínate tener que decir, por favor, tráiganme abusos porque el robot se me atoró a los 12 metros. O de repente se me atoró a 1 metro. O a 3 metros. A 3 metros ya no podéis llegar con ninguna cosa. A 1 metro podéis llegar con un bichero, con un palo, con alguna weá. Pero a los de 3 a 5 metros ya no llegáis. Entonces imagínate decir eso y que el buzo después se tire y te diga, weón, no estaba ya atorado, estaba ahí pasado nomás. Weón, es una vergüenza. Entonces evítate esas vergüenzas que yo tuve que pasar al principio. No muchas, porque la verdad es que obviamente buscaba la solución que fuera, iba a buscar otro robot y lo empujaba, porque también es una solución. Si es que tienen un robot backup es como en caso de backup, no sé qué significa backup, pero es como el respaldo. Y lo que hacía era empujarlo, por ejemplo, si se atoraba, iba con el otro robot, seguía el cable del otro robot y lo empujaba hasta que soltaba. Después tiraba, se atoraba de nuevo y había que empujarlo de nuevo. ¿Cachai? Es una paja. Evítate esa paja y sé mejor que yo y sigue tu cable. A mí igual me lo dijeron cuando empecé mi curso. Y no lo apliqué, pero a mí no me dijeron todas las pajas que tuve que pasar, porque básicamente la gente que me hizo el curso, a pesar de que cobró muy caro, no tenía experiencia en salmonicultura. Entonces, tampoco sabían qué eran las cagadas porque se lo habían contado, porque tenían experiencia teniendo servicio. Pero yo te estoy diciendo de primera mano, yo me atoré muchas veces tirando mi cable. Así que por favor no lo hagas. Sigue tu cable, perro. A ti no te pagan más por revisar más. Y lo más probable es que si tú sigues tu cable, vas a revisar mucho más. Porque no te vaya a durar. No vaya a tener nada que te frene, ¿cachai? Vaya a demorarte 3 minutos siguiendo tu cable, 5 minutos. Y te vaya a evitar quizás estar acorbatado y estar tratando de sacar de una corbata 3 horas. Entonces, por favor, perro, hazme caso y sigue tu cable. Ok, ¿qué es lo que estábamos conversando?